República Dominicana y el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición nueva de su espacio, su ruta de actualidad. Yo soy Duvernay César, gracias por el favor de su distinguida sintonía a este encuentro de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día, siempre a través de la poderosa señal de Teleradio América que cubre efectivamente la geografía nacional y donde podemos ser también recibidos a nivel de globo terráqueo gracias a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet, así como a la magia del satélite. 20 años de historia tiene este programa donde intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno, independientemente a quien lo haga, y proveemos también una plataforma para que esos invitados e invitadas, que en no pocas ocasiones son los protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. Amigos que nos acompañan. La licenciada Alejandrina Germán es una persona que goza de mi aprecio. Siento que es una de las damas de mayor formación política y sobre todo de entrenamiento burocrático en nuestro país, toda vez que ustedes saben, ha sido ministra de la Presidencia, ha sido diputada al Congreso, ha sido ministra de Educación, ministra de la Mujer, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ya dije ministra de la Presidencia, y es miembro del Comité Político, máximo órgano de dirección de su partido, de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de un recurso humano bastante calificado, en adición a su condición base de académica, de maestra, de catedrática universitaria, que ha desempeñado esa función desde hace mucho tiempo. Sin embargo, tengo que reconocer, aún por encima de ese cariño, de ese respeto que le tengo a doña Alejandrina, mi invitada en varias ocasiones, que estas declaraciones que da a propósito del informe que Transparencia Internacional emite hace unas horas y donde deja a República Dominicana dentro del grupo de países más corruptos, según establece su informe, siento que son muy desafortunadas. Alejandrina Germán dice que la corrupción en República Dominicana es percepción vendida por nosotros mismos. Así lo manifiesta la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en estas declaraciones que la prensa recoge. Si nuestro señor director nos ayuda y nos poncha aquí, por favor, porque no creo de verdad que lo que ella está diciendo sean las palabras que se corresponden en este momento. Primero porque se puede apreciar como una especie de justificación a algo que desafortunadamente nosotros tenemos que entender que tiene muchos pisos de realidad. Pero además, porque no hay razón para que el gobierno tenga que defenderse de algo que, si usted lo analiza desde el punto de vista claro, a quien se le está haciendo la crítica es a la justicia dominicana. Es tan simple como eso. Entonces, por eso cuando Alejandrina Germán dice que esto se debe a una percepción vendida por nosotros mismos, refiriéndose a que la organización Transparencia Internacional colocó a República Dominicana entre los 50 países más corruptos del mundo, y en la argumentación de que estamos acostumbrados a que si hay un corrupto entre 100, nadie dice que es la minoría, sino que es la mayoría, y esa es la percepción que se está vendiendo, siento, amigos y amigas que nos acompañan, que son palabras absolutamente desafortunadas. Desafortunadas porque pueden sugerir una especie de justificación de algo que es injustificable. En un grupo de 100, nunca, porque si fuese así, entonces cerremos el país, nunca van a ser la mayoría los corruptos, pero con que hayan 3, 4, 5, 2, 8, es suficiente para levantar las cejas y activar las alarmas ante una situación peligrosa y sobre todo grave. Entonces, mis amigos, esto que dice Transparencia Internacional no es nuevo, no es nuevo. En estos momentos, si hay que reconocer, el informe nos golpea más duro porque estamos en medio de un escándalo fuerte que involucra desafortunadamente a República Dominicana,
que es el tema Odebrecht. Pero para nadie es un secreto que en este país existe, lamentablemente, insisto, la cultura de que el que la hace no la paga. Esa es la realidad. Y yo no me voy a detener solamente en el sector público, porque para que exista un corrupto debe haber un corruptor. Y en la medida en que la gente se da cuenta de que puede hacer cosas y no pasa nada, entonces se incentiva la mala práctica. E insisto, más que una crítica al gobierno, es una crítica a la justicia. Es una crítica a la justicia. Porque la gente no toca los cables eléctricos porque sean azules, blancos, rojos o amarillos, sino porque dan corriente. Ahora, si la justicia no tiene la suficiente categoría como para, en virtud de las sanciones, establecer las barreras de altura para que las personas no se acerquen, entonces el problema grave es de la justicia. Esa crítica es una crítica que se le hace al sistema judicial, porque el caldo de cultivo fundamental, el mayor aliciente que puede tener la corrupción es la impunidad. Que usted vea por ahí a gente exhibiendo una fortuna que no puede justificar y no pasa nada. Que usted vea por ahí cómo, y es triste, son tantos los casos de robo, de acciones mal hechas, de actitudes deplorables del sector privado, de gente que han defalcado, de gente que se han involucrado en las lides del crimen organizado, que sobornan a autoridades, pero que en el ejercicio privado también se dan situaciones malavidas, situaciones de robo, situaciones de desfalco. Esa es la realidad, porque se ha creado una cultura en virtud a el escenario de impunidad que lleva a la complicidad. Señores, eso no es nuevo. Lamentable, pero no es nuevo. No es nuevo. Y la justicia de nuestro país, y no me estoy deteniendo en ningún momento, aunque reconozco que si usted compara el escenario judicial de hoy con el de hace 20 años, pues evidentemente que hemos avanzado. Pero lamentablemente la justicia no ha logrado ser lo suficientemente categórica para poner en su puesto a los corruptos de ahora, de ayer, del sector público, del sector privado, a gente, y no me detengo en ningún periodo específico de gobierno ni de mando, a gente que hoy exhibe una riqueza impresionante y que lo único que ha mediado entre la pobreza más extrema y esa riqueza indignante es un cargo público. No solamente del gobierno central, del poder ejecutivo, también del poder legislativo, del poder municipal, del poder judicial. Ha seguido la línea más corta entre esa pobreza extrema y esa riqueza más indignante que se le enrostran a la gente. Y no reciben ni la sanción judicial ni tampoco la sanción moral, porque poco a poco, ante esa realidad que se convierte en recurrente, la sociedad lo asume como un bueno y válido. Con ese criterio de juego no limpio, del que se comporta adecuadamente es un tonto. Entonces esa es una realidad que nosotros tenemos y el llamado es a la justicia. Entonces por eso creo que estas palabras de mi amiga, a quien quiero y respeto, Alejandrina Germán, son desafortunadas. Son desafortunadas porque aunque ella no descarta que haya corrupción en la administración pública, cuestiona la forma de denunciarla, porque dice se reproduce una denuncia simple y esta conduce a una imagen que no necesariamente se corresponde a la realidad. Y a veces se dan esos casos. Pero usted tiene ahí también la evidencia de gente que se ha alzado con muchísimo dinero y sencillamente se escapa al brazo de la justicia, donde se empiezan a dar unos cociámbulos que llevan a la inmunidad en virtud de la complicidad. Señores, desde cuando los tiempos del presidente Balaguer, que llegó a decir de manera lapidaria, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho, eso ha sido el pan nuestro de cada día.
¿Pero por qué se da? Porque no hay una sanción. Porque todas las veces que se toca el tema de la corrupción se habla de los miles de millones de pesos que se van en cohecho, que se van en coimas. Pero si usted analiza cuántos son los condenados en única y última instancia con la autoridad de lo definitivamente fallado, son muy pocos. ¿Usted me entiende? Entonces esto es una crítica, un reclamo que se le hace a la justicia. Yo no conozco el parámetro con que Transparencia Internacional ha hecho el levantamiento, no lo conozco, pero no puedo venir aquí a decir que es percepción lo del tema de la corrupción. Nosotros ahora mismo, en este momento, como país, estamos en un gran momento de observación ciudadana, que es con el tema de Odebrecht, donde el Ministerio Público tiene que responder a una sociedad que está esperando un acta acusatoria fuerte de gente que ya ha sido señalada por la propia multinacional como que se le entregó un dinero, según la multinacional, para soborno. O sea, ya ahí está el tipo penal, ya hay una confesión. Y el Ministerio Público tiene la obligatoriedad de presentar los argumentos acusatorios respaldados en una buena glosa de documentos, en una glosa acusatoria, que permita convertir eso en un caso. Solamente para poner uno. Pero usted me va a decir que la fuga de Quirinito no involucró corrupción, porque no todo tiene que estarse en una oficina, también se dan en otros escenarios. Entonces sí, no podemos perdernos. Nosotros tenemos como país una realidad triste de corrupción. Sí, la tenemos. Que no es solamente a nivel gubernamental, no lo es, pero las hay. Que es a nivel privado, sí señor. Que el gobierno, y tengo que ser sincero en esto, y tengo que también reconocer, que el gobierno de Danilo Medina Sánchez se ha esforzado en establecer una serie de mecanismos para evitar este tipo de cosas también, porque ahí están los controles que se hacen a través de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Ahí usted tiene todas las especificaciones y todos los requisitos que le da la Contraloría General de la República. ¿Usted me comprende? La cuenta única y una serie de acciones que evidentemente pues van encaminadas a evitar que se den este tipo de cosas. Pero si no existe una justicia fuerte, un ministerio público que pueda instrumentar un expediente, no solamente sólido y fuerte, sino en su momento, porque el Ministerio Público está llamado, en virtud de lo que son sus competencias fundamentales, a ser el representante de la sociedad e incluso tiene el llamado de accionar con el simple rumor público. Entonces tiene que hacerlo. Pero cuando va a la jurisdicción de juicio, esos jueces, esos magistrados, que hay muchos ahora mismo que están bajo el cuestionamiento y sometidos por acciones que realmente no se corresponden con lo justo ni con lo decente, debe también accionar. Pero lamentablemente cuando no hay sanciones, entonces se hace muy difícil usted de no sentirse en la necesidad de utilizar el camino más corto, que es lo que ha pasado. Por eso siento, amigos y amigas televidentes, que estas declaraciones de la licenciada Alejandrina Germán, repito, alguien a quien quiero y respeto mucho, no son afortunadas. Huelen a justificación de lo injustificable y verdaderamente no es percepción. No es percepción porque ahí están los hechos. Ahí están los hechos históricamente. De una forma más adecuada, frente a esto que dice Transparencia Internacional, que ha sido lo que ha movido todo este tipo de brisa de opinión pública cuando nos coloca entre los 50 países más corruptos, solamente superados por Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Se manejó el Procurador General de la República. Óigame, mejor que Alejandrina se manejó Jean Alain cuando dice que todos debemos hacer nuestra parte contra la corrupción, y es verdad.
Y es verdad, todos tenemos que hacerla. Pero quien más debe hacerla es la justicia. Es la justicia, es ese ministerio público que está llamado a responder y a respaldar con acciones de sometimiento a toda aquella persona que no pueda justificar unos niveles y unos espacios de bonanza con su trabajo. ¿Usted me entiende? Para que aquí el que se roba una gallina, el que se roba 5 pesos, no sea el que caiga a preso, y el que se lleva una serie de millones, entonces a ese no le pasa nada y termina saliendo. O le busca la manera de hacerse el muerto y luego terminar vivo, tan vivo que no hay forma de encontrarlo, porque ahí están los hechos. ¿Usted me entiende? Entonces yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos un problema real de corrupción a nivel de mentalidad que se refleja en acciones gubernamentales, históricas, que se refleja en el sector privado, porque hay una sensación de juego no limpio, y esa sensación de juego no limpio se da cuando usted sabe que no le va a pasar nada. Óigame, cuando usted sabe que no le va a pasar nada y usted va a hacer lo que le dé su gana, entonces usted hace lo que le da su gana. Ahora, si usted está consciente que la justicia va a actuar y que si usted ya sea en el renglón público o en el renglón privado se equivocó y metió la mano, sabe que los pies van para la cárcel, entonces ahí la gente se calma. Pero cuando usted ve que se le busca la vuelta, que fulano empieza a llamar, que empiezan los supuestos contrarios políticos a llamar, no, mira, suave, tranquilo, entonces estamos mal. Que esté un poquito magnificado, que no esté un poquito magnificado, bueno, habría que chequear el informe y ver cuáles fueron las herramientas del levantamiento que se hizo. Bueno, ya eso habría que verlo. Sin embargo, sea mucho, sea poco, es innegable que nosotros tenemos una situación de corrupción en la mentalidad dominicana y que la crítica, el llamado no es solamente al gobierno, es más, yo diría que ni siquiera es al gobierno, es a la justicia. Es a la justicia, porque en un sistema donde la justicia reaccione, donde haya un régimen de consecuencias, créanme que se disminuyen este tipo de acciones y este tipo de actitudes, porque la gente no es que lo piensa 2 veces, es que ni siquiera lo piensa, porque sabe que va a encontrarse con el castigo que emanan las leyes y los códigos. Mis amigos, vamos a hacer una breve pausa. No sin antes, porque déjenme decirle algo, como dice el periódico El Día, nosotros nos quemaron en 2 informes, en el de amnistía y el de transparencia. El de transparencia acabamos de decirlo. Ahora, en el de amnistía, ahí no estamos de acuerdo, porque Amnistía Internacional insiste en calificar como apátrida a los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana y que según la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional no le corresponde la nacionalidad porque sus padres residían en el país de manera ilegal y por tanto lo que le corresponde por jus sanguinis es la nacionalidad de esto. Así como dije hace un momentito que lo de Transparencia Internacional cuando nos coloca como un país con problemas de corrupción, es una realidad, sea mayor, sea menor, asimismo digo que lo de Amnistía Internacional es una bajeza, es una mentira. Pretender calificar a nuestro país, gracias director, a nuestro país como un estado apátrida, eso es una bajeza, eso es una mentira y una mentira reiterada. Ese es un informe rastrero que están presentando a nuestro país. Por eso respaldo en un 105% la postura y respuesta del canciller Miguel Vargas Maldonado, que es categórico al decir aquí no hay casos de apatridia, y lo dice claramente. Que eso es un error que se plantea recurrentemente y sin ningún tipo de fundamentos. Y reflexiona, sin ser abogado, pero con una certeza jurídica,
cuando dice, aquí todos sabemos que tanto la constitución nuestra como la constitución haitiana se rige por el ius sanguinis, que es el derecho de sangre, dando una respuesta a la denuncia de Amnistía Internacional de que en el país ha habido escasos avances en la resolución de la crisis de apatridia que afecta a personas de origen haitiano nacidas aquí. Nosotros no aceptamos bajo ninguna circunstancia que aquí haya una realidad de apatridia, porque no la hay. Muy por el contrario, y eso lo saben los enemigos de República Dominicana, que insisten en levantar el dedo acusador contra este país, que hemos sido los mejores amigos y los mejores vecinos que ha tenido Haití, endilgándonos una condición de apatridia que no es verdad. Nosotros como Estado soberano tenemos el irrenunciable derecho, el sacrosanto derecho y deber de establecer nuestras propias líneas legales en materia de migración, de ciudadanía, de nacionalidad, y es lo que se hizo. Nuestra Constitución es muy clara y específica y dice claramente, y es lo que reafirmó la sentencia 168-13, que todo extranjero en condición de ilegalidad que esté en nuestro país no le corresponde la nacionalidad. Y nosotros tenemos el derecho a establecer nuestras propias pautas. Pero la comunidad internacional que ha armado un lío en Haití y que se quiere hacer la loca, pretende endilgarnos a nosotros los problemas haitianos y también quiere entonces desconocer el derecho que nosotros tenemos a poner nuestras propias leyes. Con este tipo de informes que son rastreros, que son mentirosos, que son mezquinos y sobre todo que son insustentables. Insustentables. Es más, hemos sido hasta más solidarios de la cuenta. Porque no nos olvidemos de algo, señoras y señores, aquí se hizo después de esa ley emanada por el Tribunal Constitucional, señores, aquí se hizo un decreto, o se nos estamos olvidando. Nosotros no podemos olvidarnos de esa situación, señoras y señores, donde se le dio una condición especial a aquellos nacionales haitianos que estaban en condición de irregularidad y se le dio, porque a veces se nos olvida, o la ley 169-14 que le concedió la nacionalidad dominicana por naturalización a los que ya se habían inscrito en el registro civil de manera regular. ¿Usted me comprende? Entonces, este tipo de bajezas, de informes como el de Marras, de Amnistía Internacional, no hacen más que mostrar una irresponsabilidad de una parte de la comunidad internacional que no quiere asumir su propia culpa en el desorden que hay en Haití y que pretenden que todos los problemas de esa atribulada nación las tengamos que cargar nosotros, que dicho sea de paso, ya vamos bastante cargados. Entonces rechazamos completamente los términos de ese informe mostresco, de ese informe perverso, rastrero, y que no se corresponde bajo ninguna circunstancia ni con la realidad, ni con la solidaridad que le hemos dado a la hermana nación haitiana, pero cada quien en su lado, porque eso es lo que establecen las normas del derecho internacional público. Le hemos dado el respaldo en salud, y le seguimos dando, le hemos dado el respaldo en educación, el respaldo en trabajo. Hemos sido extremadamente tenues con el cumplimiento de las leyes de migración, que establecen claramente sanciones a quienes contraten mano de obra ilegal. Y aquí se hace, mal hecho, pero se hace. Que le hemos presentado, le hemos creado un programa nacional de regularización de extranjeros gratuitos. Y aparte de gratuito, también suficientemente fácil para que puedan naturalizarse. Ah, no, pero nada de eso lo ve Amnistía Internacional. Coño, porque no sigan viéndolo, y escúchenme la palabra. Porque no podemos ser así. Sencillamente. Eso es un derecho que nos asiste desde nuestra condición de países, los que somos y los que pretendemos ser soberanos. Y créanme que hemos sido, si se quiere,
bastante blanditos en establecer nuestros puntos de vista. Vamos a hacer la pausa, director. Vamos a hacer la pausa y cuando retornemos vamos a hablar de otros temas de importancia en su ruta de actualidad. Santiago se convierte en el primer y único municipio del país que trata de manera industrializada la totalidad de sus desechos sólidos. Green Wheels Dominicana, a través de la compañía Silpen Global, en una alianza estratégica con el ayuntamiento, cuenta con la planta de revalorización de desechos urbanos más grande y moderna de toda América Latina. Silpen Global procesa 900 toneladas de basura al día, la cantidad total que produce el municipio de Santiago, recibiendo más de 200 camiones diariamente que vierten directamente para su procesamiento inmediato a un ritmo de entre 6 y 8 minutos por cada camión, realizando un efectivo vaciado, lo que se traduce en un gran ahorro de tiempo y combustibles para las empresas recolectoras. Nosotros como empresa tenemos la responsabilidad social y ambiental de tratar los desechos de manera adecuada. Generamos unos 300 empleos directos, separando los desechos orgánicos de los inorgánicos con entrega, pasión y entusiasmo. Este proceso de revalorización, separación y clasificación de los desechos sólidos se traduce en salud para nuestra gente y protección al medio ambiente. Hoy Santiago está completamente limpio. Hoy Santiago revaloriza toda su basura. Silpen Global, un camino limpio hacia el futuro. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Así piensa la base del PRM de Chu Vázquez Martínez. Creo que Chu, verdaderos intérpretes del pensamiento y de los sentimientos de José Francisco Peña Gómez, que le queda al partido. Chu Vázquez merece una oportunidad, el candidato que construyó este partido revolucionario moderno. El compañero Chu encarna los sentimientos más nobles y más coherentes del país y de este partido. Yo lo mío es Chu Vázquez. Votaría por Chu porque he sido seguidor de él y he visto su trabajo, cómo él lo hace, cómo es ese. Sí, votaría por Chu porque es el hombre que necesitamos. Tirar el voto de confianza por Chu. Chu Vázquez, un árbitro probado. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente en los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país.
En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, al mí el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Amigos míos, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el destacado historiador Juan Daniel Balcácer, llamó a los legisladores a aprobar una ley de símbolos patrios que establezca sanciones contra las personas que ultrajen la bandera, el escudo o el himno nacional. Palabras del historiador, quien resaltó que la ley que rige la materia en nuestro país data del año 1943 y que debe ser actualizada porque la enseña tricolor debe ser amada, respetada y defendida por todos los dominicanos. Entonces él hace el llamado a los legisladores en el sentido de la necesidad de esta aprobación de la ley de símbolos patrios que esté actualizada, que establezca normas más modernas y estrictas en torno al uso y el respeto adecuado que todo ciudadano, sea nacional o extranjero, debe observar ante el escudo, ante el himno nacional y en especial frente a nuestra gloriosa bandera nacional. Yo le doy toda la razón, me sumo al pedimento del licenciado Juan Daniel Balcácer, voy más lejos y me llego hasta la crítica, porque tengo que reconocer, y es penoso tener que admitirlo, que en nuestro país existe una dejadez, existe una desidia, existe un irrespeto institucional, aunque se oiga duro, por los símbolos patrios. Señores, no es verdad que es difícil aprobar esta ley que cursa de hace muchísimos años en el Congreso y que se deja caer porque no le ponen la suficiente atención, porque no existe ese sentir. Y no es verdad que es difícil aprobarla. A diferencia de la ley de partidos, que tiene 20 años, por la falsa y doble moral de quienes sustentan el deseo de que se apruebe y que en el fondo nadie quiere que se apruebe, que ahí se manejan intereses, en esta ley, que debió haber sido aprobada y actualizada e incluso revisada periódicamente, para que esté siempre a la altura, a la par y sobre todo a la defensa y al respeto de los símbolos, ahí no existe ningún tipo de interés que no sea el que debe darse y no se da del respeto y de la valoración a nuestros símbolos. Pero lamentablemente no se da. Y esa es la única razón por la cual esa ley no ha sido aprobada. Esa no es una ley conflictiva, eso no es una ley que, a diferencia de otras, va a poner en enfrentamiento a sectores, a intereses, no. Pero ha faltado el sentir ciudadano, ha faltado el amor y el respeto a los símbolos. Lamentablemente, en un ejercicio de desidia, de displicencia, de irreconocimiento a lo que debe ser algo merecedor de todo el respeto. Lamentablemente ha sido así. Y no me voy a detener en ningún periodo de gobierno, no me voy a detener en ningún tipo de autoridades, porque no hay ningún tipo de razón para que esta ley se haya dejado anquilosar, se haya dejado caer en tantas ocasiones y que todavía al día de hoy nadie esté pensando en la necesaria actualización de la misma. Señores, la Constitución de la República del 2010 le da un carácter constitucional, le da un especial sentido a los símbolos patrios. Y por tanto y por cuanto se hace importante y necesario que haya una ley adjetiva que esté a la par de ese tratamiento que ya constitucionalmente se le está dando a los símbolos patrios, a la bandera, al escudo, al himno.
pero no se ha dado. Porque no existe, lamentablemente, en nuestra mentalidad, más allá que los días en los que se celebran las efemérides, el sentir patriótico. Y es una triste realidad, pero es así. Es así. Tenemos una comisión permanente de efemérides patrias, qué bueno, de gente comprometida, de gente con mucho deseo de hacer cosas, pero si no están los recursos, pero si no existe una voluntad a nivel de todas las estructuras, de todos los estamentos, no solamente del Poder Ejecutivo, también del Poder Judicial, del Poder Legislativo, que técnicamente es el primer poder del Estado, porque de ahí es donde emanan las disposiciones que ejecuta el gobierno y que fiscaliza en términos de sanción el Poder Judicial, también deben involucrarse, pero no lo hacen. Señores, no lo hacen. Y una muestra de esto, miren, en este mes de la patria, en esta semana previa a la celebración de la independencia nacional, los monumentos patrios lucen descuidados. Esos mismos que fueron levantados en tributos a quienes lucharon por un país libre e independiente, hoy lucen descuidados. Las estructuras se han convertido en escenarios de atracos, en casas para indigentes, con muy poca intervención de las autoridades. Señores, ustedes lo están viendo, lo están leyendo. En la otra diapositiva también se ven imágenes. Señores, a una semana, a menos de una semana del Día de la Independencia Nacional, la plazoleta de la Trinitaria sigue abandonada, insegura, llena de basuras. Y el año pasado las autoridades pintaron algunas áreas, algunos bordes, algunos escalones, pero, señores, el mal olor a orina, materia fecal, sigue siendo el mismo. La contaminación provocada por un pozo de agua tiene a gritos a los moradores de los sectores aledaños. Una plaza que fue construida en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer en 1966 y que ha sido denunciado desde hace muchísimos años. El nivel de deterioro, se ha hablado hasta de la reubicación del monumento, ubicada específicamente ahí en la 27 de febrero con José Fabrea. Señores, y al caer la noche eso da grima. Oye, hay atracos, se retiraron los policías municipales, pero otro monumento abandonado es la Plaza Juan Pablo Duarte, la que está en las Américas, en Santo Domingo Este, cuyo busto del prócer es lo único que a simple vista está en perfecto estado. Pero después, óigame, ahí todo está en deterioro, el anfiteatro, los baños, las escaleras, las áreas verdes, llenos de materia fecal, de orinas, ropas viejas, basuras, grafitis. ¿Usted me comprende? Entonces así es difícil. Y también está la Puerta de la Misericordia, el Parque de Independencia, la Plaza de la Bandera, que son monumentos que necesitan del cuidado oportuno. Evidentemente que no están tan mal como la plazoleta de la Trinitaria, pero señores, deben tener otro tratamiento. El mismo Parque Independencia, ahí se han robado la mayoría de las lámparas que están colgadas en la verja perimetral. La pared está sucia, la fuente artificial tiene un charco de agua con lama, con basura. Entonces no, señores, no. Entonces yo creo que tenemos que llegar a un momento de nacionalismo, a un momento en que la conciencia ciudadana entienda que si no le damos el respeto, el miramiento a los símbolos patrios, estamos erosionando nuestra propia dominicanidad. Y no tenemos que esperar que lleguen las fechas de las efemérides para tener que apelar a este llamado y esta campaña. No, es que tenemos que instaurar la conciencia que no tenemos en términos de respeto, porque eso sencillamente habla muy mal de nosotros. Habla muy, pero muy mal de nosotros. Y nos muestra a unas autoridades en todo el sentido de la palabra que están en cualquier cosa menos en reverenciar y respetar los símbolos del respeto. Y eso es grave. Eso es grave. Por eso me sumo a la petición que hace el licenciado Juan Daniel Balcácer para que sea aprobada esta ley que actualice los símbolos patrios, pero además en el llamado a las autoridades para que asignen recursos, voluntades y presupuestos para que no se sigan dando este tipo de abandonos y este tipo de fealdades que definitivamente nos dejan muy, pero muy mal parados. Amigos míos, frente a lo que fue la noticia
desafortunada del día de ayer, de este decreto que designó como viceministro de Juventud a Vantroy Suazo y que luego, 13 horas después, fue derogado por el presidente de la República cuando el país señaló que este hombre, ya con la condición de viceministro, era una persona que estaba cumpliendo una medida de coerción de un mes, de 3, que le fue impuesta por violencia de género. El ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, admite el error y dice que lo de Vantroy son cosas que no deben suceder. Y nosotros habíamos tocado ese tema en el día de ayer y él, ya como funcionario de alto nivel del gobierno, se manifiesta diciendo que la emisión de nombramientos por parte del Poder Ejecutivo a personas en conflictos con la ley son situaciones que no deben pasar, por lo que dijo, van a estar más pendientes para otras ocasiones. Habló en esos términos cuando se le cuestionó por la designación de Vantroy Suazo, quien cumple prisión preventiva por presuntamente haber maltratado a su esposa, y sobre la designación de Andrés Bocio Fortuna como cónsul dominicano en Anse Pitre, Haití, pese a haber sido acusado de tráfico de personas y venta de visas falsificadas para permitir la entrada ilegal a ciudadanos de esa nación en el país. Aunque con relación a Bocio justificó que es una persona que conoce muy bien el tema haitiano, dijo que lo adelante los organismos que asesoran en términos de seguridad al presidente, como la consultoría y los demás funcionarios, van a estar más pendientes para que no se produzcan situaciones similares. Y eso fue precisamente lo que nosotros dijimos en el día de ayer, que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo falló, y falló de una forma inaceptable, cuando no se dio cuenta de la situación que estaba y que está acarreando este hombre. No es verdad que el presidente tiene que estar encima de cualquier situación de segundo y de tercer nivel. Es muy diferente que fuese un ministro, porque si es un ministro ya usted tiene incluso hasta que hablar con esa persona antes de emitir un decreto. Usted le dice a una de esas personas, ese hombre, esa mujer, que usted quiere involucrarlo ya como funcionario de primer nivel, mira, yo necesito tu ayuda en esto, tú crees que estás en condición de hacer, bueno, ya ahí es otra cosa. Pero ya este tipo de nombramientos de segunda, de tercera línea, sin ánimos de denigrar, muchas veces, como fue el caso, ocurren por la recomendación, incluso hasta partidaria. Se sabe que este hombre es una persona de la confianza del senador de Baní, de Peravia, Wilton Guerrero, quien se informa, se rumora, fue el que cabildeó el nombramiento porque también es un alto cargo regional de la provincia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero definitivamente fue un error imperdonable, Y yo entiendo que debe haber algún tipo de sanción, aunque sea interna, porque este tipo de cosas deja muy mal parado, crea un ruido innecesario al gobierno, independientemente a que manda un mal mensaje. En el tema del señor Bocio, yo insisto que es una persona que por los antecedentes y por el tipo de situación a lo que lo vinculan, no debe estar en el tren gubernamental porque creo que le hace daño, independientemente de que tenga muchos conocimientos del tema haitiano, que evidentemente lo tiene. Pero la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo debe estar más atenta para que no se den este tipo de cosas. Ahí ustedes están viendo en esta foto que ya ha circulado por todas las redes y por todos los medios la cercanía que tiene este señor derogado como viceministro 13 horas después del nombramiento con el senador de Baní, Wilton Guerrero, quien está detrás del presidente Danilo Medina Sánchez, y por ahí es que viene la vinculación. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, en el día de ayer nosotros también tocamos un tema concerniente con la situación que él está atravesando. Y más que con la situación que él está atravesando, con la triste realidad de una mentalidad desafortunadamente reiterada en la sociedad dominicana y muy específicamente en algunas damas, que muchas veces tratan de tapar el sol con un dedo sin darse cuenta que la situación no solamente se complica, sino que se puede hacer sumamente peligrosa. Ustedes saben que la esposa de este señor, que está, repito, cumpliendo medidas de coerción de 3 meses, lleva un mes
encarcelado por violencia de género, sale a defender a su marido diciendo que nunca él le ha pegado, que todo fue producto de un malentendido, y una serie de argumentaciones que en el día de ayer yo reflexionaba diciendo que cuando a alguien le imponen la séptima de las 7 medidas de coerción, que es la más grave, el apremio corporal o la cárcel, no solamente va a ser por un elemento testimonial, sino que ahí tienen que involucrarse una serie de elementos más allá del testimonial, documentales, periciales, certificados médicos, etcétera, etcétera. Pues bueno, como nuestro señor director nos estaba mostrando, el Ministerio Público de Baní desmiente a la esposa de este señor y la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público, repito, de Baní, provincia de Peravia, manifiesta que a diferencia de lo que dice la esposa de Bantroy Suazo, Emadín Guava, de que todo es una especulación para hacerles daño, la denuncia de que ella había sido golpeada y que sostiene que acudió a la fiscal de Unidad de Atención a Víctimas para orientación, luego de sostener una discusión que ella sigue diciendo que fue sencilla. Resulta, amigos y amigas televidentes, que la prensa ha tenido acceso a todos los documentos de esta denuncia, en la que dice ella inicialmente que por razones de celos, Bantroy Suazo, al encontrar un hombre en la casa, la agarró por los brazos y la chocó contra la pared. Y que con la cacha de una pistola la agredió en el brazo, además de insultarla y de botarla de la casa. Pero resulta que hay un certificado médico legal, al momento de la denuncia, que dice que Emadín Guava presentaba un golpe contuso acompañado de equimosis, o sea, un hematoma, edema y de dolor en el brazo izquierdo y también en el glúteo derecho. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, amigos míos? No son 2 ni 3 las veces en las que cuando se está ante un caso de violencia de género, a un caso de abuso, un caso de maltrato, la parte inicialmente demandante retira los cargos creyendo que las cosas se van a solucionar con eso, sin darse cuenta que lo que están haciendo es ahondando el problema. Y no solamente el problema particular, sino también enviando una señal distorsionada de lo que debe ser la sanción y la corrección mediante ayuda profesional después del cumplimiento de la sanción como consecuencia de un hecho, de una acción sencillamente bochornosa. Y da pena y vergüenza que este tipo de cosas se den. Y más pena y vergüenza que la familia se quede de brazos cruzados. Porque mientras tengamos este tipo de actitud, y me estoy refiriendo a las damas en este caso, no vamos a resolver la situación. No vamos a resolver la situación. Porque estamos ante situaciones graves, estamos ante casos y ante cuadros preocupantes. Que es a veces muy fácil querer echar para atrás las cosas. No, aquí no pasó nada. Aquí, no, señores, no. Estamos ante situaciones que merecen ser enfrentadas y afrontadas de manera primero legal y luego profesional. Porque si no vamos a seguir replicando este tipo de cosas. Porque la mujer que toma el acto de valentía de querellarse por violencia de género cuando siente que cuando ha habido un maltrato comprobado contra un compañero y luego retira o pretende retirar esa acción, lo que se está exponiendo es a una respuesta retaliativa más letal. Que no es verdad que esa persona lo va a coger suave y va a decir, no, está bien, no te preocupes tú. Me hiciste caer este mal momento, pero todo está bien. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El porcentaje de que haya un rebrote con más intensidad, con más violencia, con más virulencia, con más saña, es muy grande. Y las acciones tienen consecuencias. Y las consecuencias hay que afrontarlas y hay que cumplirlas. Entonces, mírenlo ahí. Ahí queda demostrado que no era como ella decía.
y que estaban ante una situación real que motivó y generó esta acción de la medida de coerción que se le impuso a este hombre. Porque ahí está el certificado médico, porque ahí hay todo un expediente. Entonces es lamentable que este tipo de cosas sucedan, no solamente por el hecho, sino por lo que implica como mentalidad. Acaba el tiempo, pero quiero referirme a esta postura de mi amigo, el padre Rogelio Cruz, quien dejó la parroquia Santo Domingo Sabio en la ciudad de La Vega, al vencerse el plazo que le dio la Orden Salesiana para que viajara a Medellín, Colombia, donde participaría en un programa de especialización y diplomado. La reticencia del conocido sacerdote a acatar la disposición de sus superiores se produjo tras alegar que la carta que recibió consigna que se trataba de un traslado hacia la comunidad La Ceja, Antioquía, de aquella nación. A él se le preguntó qué va a hacer en lo adelante y él dijo ignorarlo. Ustedes lo están leyendo, dijo, eso es bueno, no sé lo que haré en el país, aunque estoy seguro que no voy para Antioquía, Colombia, como decidieron mis superiores. Mire, yo tengo una amistad personal con el padre Rogelio, de verdad me distingue mucho y un par de ocasiones lo he entrevistado, pero yo creo que no está asumiendo una posición correcta. ¿Por qué no asume una posición correcta? Miren, porque los sacerdotes hacen unos votos, algunos son obligatorios, otros no son, son opcionales, ¿no? Usted puede estar o no de acuerdo con la religión católica, puede ser de otra religión, pero lo cierto es que cada religión tiene sus reglas. Y si el padre Rogelio juró obediencia a una orden, que en este caso es de los salesianos, y se le da una instrucción, él debe cumplirla. Ahora, si él entiende que eso no le conviene, pues entonces que renuncie. Él ha hecho una labor muy interesante y muy importante. Yo diría que un tanto tremendista, pero no le podemos negar que es un hombre de grandes preocupaciones sociales y a mí me parece que es alguien sincero y comprometido, aún en posiciones que yo considero que son erráticas. Pero yo creo que él no le hace una buena labor, no creo que le hace una buena función a la Iglesia Católica cuando él, que es un perteneciente de la Orden Salesiana y que juró obediencia según las estructuras de la Iglesia Católica a los dictámenes de sus superiores, en este caso el provincial, que entonces que no lo cumpla. Ahora, si él no lo va a cumplir, pues entonces que renuncie, que cuelgue los hábitos y se dedique a hacer la labor de activismo social que ha desarrollado, que en algunos momentos ha sido muy beneficiosa, en otros yo entiendo que ha sido hija del tremendismo, se ha dejado utilizar, es una persona muy sanguínea, lo que usted quiera, pero yo creo que si él se sigue definiendo como un sacerdote católico perteneciente a la orden de los salesianos, debe cumplir con la disposición de sus superiores, porque eso manda un mal mensaje. Ahora, si usted se va a dedicar a otra cosa, que tiene todo el derecho del mundo, pues entonces cuelgue los hábitos y haga lo que usted entienda conveniente, porque yo creo en eso. Si usted se compromete a algo, y cuando a él lo ordenaron sacerdote, tengo entendido que en 1990, creo que fue en 1990 que fue ordenado sacerdote en Moca, pues entonces él se comprometió y juró con una serie de votos que son algunos de ellos obligatorios, y uno de ellos es el voto de obediencia, sobre todo a la orden a la que él pertenece. Él no es un sacerdote diocesano, él es un sacerdote religioso, es decir, de las órdenes, y debe rendirle tributo a ese compromiso. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontramos mañana, cuando el reloj diga que son las 12 de la noche, para perpetuar esto que llamamos la ruta de actualidad.
intentando criticar lo malo y resaltar lo bueno, pero donde usted siempre va a ser la parte más importante. Hasta mañana, si Dios quiere.